¿Te has sentido alguna vez al borde? Como si todo lo que eres estuviera por romperse. Detente un momento. Respira. No estás solo. No estás sola. No están perdidos. Este mensaje es para ti, que sigues aquí a pesar de las heridas. Para ti que aún en el silencio buscas una razón para no rendirte. Hoy vamos a hablar de esa fuerza que vive en lo más profundo del alma. Esa que se llama resiliencia. Y te prometo una cosa, al final de este video, no verás tus cicatrices igual. ¿Qué es la resiliencia? A veces la vida nos sacude sin aviso, nos pone de rodillas, nos arrincona y parece que no vamos a poder más. Es ahí donde aparece algo que no todos saben que tienen. Una fuerza, llamada resiliencia. No es una palabra complicada, no es algo que solo unos pocos poseen. Es esa fuerza silenciosa que se forma dentro de nosotros cuando no queda otra opción más que seguir. Ser resiliente no significa no sentir dolor. Significa caminar a pesar del dolor. Es aprender a respirar en medio del caos, a encontrar sentido en medio de la pérdida. Es como ese árbol que, aunque lo azote el viento y se doble en sus ramas, no deja de sostenerse con fuerza desde lo más profundo de la tierra. No nacemos sabiendo resistir, pero con cada caída, con cada noche difícil, vamos aprendiendo. Y hay historias que lo demuestran sin necesidad de adornos, como la de aquel joven que se quedó atrapado bajo los escombros después de un terremoto. Oscuridad total, silencio absoluto, solo el sonido de su corazón latiendo rápido y ese polvo que quemaba los pulmones. Nadie sabía que estaba ahí. Él tampoco sabía si saldría con vida. Pero en ese hueco tan pequeño donde apenas podía moverse, cerró los ojos y solo dijo: Dios, dame fuerzas para aguantar. Eso fue todo. Una oración sencilla, pero suficiente. Porque en vez de dejarse llevar por el miedo, empezó a hablarse a sí mismo con calma. Aguanta un poco más, van a venir por ti. Se aferró a las historias que su madre le contaba de niño. Aquellas de héroes que no se rendían. Cada recuerdo bueno, cada palabra que alguna vez lo hizo sentirse fuerte, se convirtió en un escudo para su mente. El miedo seguía ahí, golpeando, pero él eligió creer, eligió esperar. Eso es resiliencia. No renunciar al mañana, aun cuando el hoy duela. 3 días después, ese joven fue encontrado con vida. Cuando los rescatistas lo sacaron, no podían entender cómo había soportado tanto. Lo vieron débil físicamente, sí, pero con una mirada firme, como si algo más fuerte lo estuviera sosteniendo por dentro. Ya en el hospital, mientras su cuerpo sanaba poco a poco, entendió lo más importante. La fuerza que realmente lo había mantenido con vida no venía de sus músculos. Venía de su interior. Su cuerpo temblaba, pero su alma seguía en pie. Lo que había vivido no fue solo un accidente, fue una prueba. Y de esa prueba no salió roto, salió consciente de algo que antes no sabía. Que dentro de él vivía una fortaleza que ni siquiera imaginaba. Con el tiempo decidió contar su historia de forma anónima, no para buscar atención, sino para que otros supieran que sí se puede. Y lo dijo con palabras sencillas pero profundas. No sabía de lo que era capaz hasta que la vida me puso a prueba, dijo. Y esa es la esencia de la resiliencia. No se trata de no caer, se trata de no rendirse. Es esa voz callada que aparece cuando todo está en silencio y te dice con firmeza: sigue, que todavía no es el final. Porque los momentos más oscuros no llegan para destruirnos, sino para enseñarnos de qué estamos hechos. El poder de la fe. En los momentos más difíciles,
Cuando todo parece ir cuesta arriba, la fe se vuelve esa luz que no se apaga. No siempre entendemos lo que estamos viviendo, pero confiar en que hay un propósito mayor nos da fuerza para seguir. Tener fe no es negar el dolor, es creer que ese dolor tiene sentido. A veces es la fe en Dios. Ese Dios que no siempre responde como queremos, pero que nunca nos suelta. Otras veces es la fe en uno mismo, en lo que llevamos dentro, en los valores que nos enseñaron desde pequeños. El amor, la verdad, la bondad. Lo importante no es en qué pongas tu fe, sino que esa creencia te mantenga de pie. Porque cuando todo se cae, la fe es lo que te levanta. Y cuando el miedo te dice que te rindas, la fe te recuerda que aún puedes dar un paso más. Algunos encuentran refugio en la certeza de que hay alguien que ve lo que nosotros no vemos, que escucha lo que callamos y que actúa cuando nosotros ya no podemos más. Esa fe no grita, pero calma. No resuelve todo, pero acompaña. Otros confían en su causa, en su sueño, en ese motivo personal que les da razón para luchar un día más. Porque sí, también hay fe en el amor, en la justicia, en un futuro mejor. Y esa fe, aunque parezca pequeña, puede sostenerte en los peores días. Porque incluso cuando la tormenta arrecia, esa voz interna dice: esto va a pasar, vas a lograrlo. La fe no borra los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentamos. Nos vuelve más creativos, más pacientes, más humanos. Es como esa ancla que, en medio del mar agitado, no evita la tormenta, pero te impide naufragar. Recuerda, la fe no siempre evita el dolor, pero siempre te da un motivo para seguir caminando. La resiliencia no distingue edades, géneros ni orígenes. Vive en lo profundo de cada ser humano que, aún tocando fondo, decide levantarse. No se aprende en libros, se despierta en los momentos más duros. Por eso quiero compartirte 2 historias reales, mantenidas en el anonimato, que demuestran cómo la fe y la fortaleza interior pueden transformar incluso las heridas más profundas. La primera historia es la de un hombre de unos 70 años, que perdió a su esposa después de más de 50 años de compartir la vida. La casa se le volvió un eco. El silencio pesaba más que cualquier otra cosa. Había días en los que simplemente no podía levantarse. Todo le recordaba lo que ya no estaba. Pero nunca dejó de hacer algo. Cada noche, sin falta, se sentaba en su sillón de siempre y decía una oración sencilla: Dios, dame fortaleza para seguir. Esa pequeña costumbre se volvió su ancla. No cambió todo de golpe, pero sí lo sostuvo. Con el tiempo decidió hacer algo más. Fue al comedor comunitario donde solía ayudar con su esposa. Volvió a servir sopa, a escuchar historias, a dar algo de sí. Y en cada gesto sencillo empezó a entender que aún tenía amor para dar. Su fe, poco a poco, lo levantó. Aprendió que el dolor no desaparece, pero puede transformarse. Que los vacíos que deja una ausencia no siempre se llenan, pero sí se honran. Y que Dios, cuando uno se lo permite, encuentra nuevas maneras de hablarnos, incluso en medio de la soledad. La segunda historia es la de una joven de 19 años, con el corazón lleno de sueños. Quería ser bailarina profesional. Vivía para la danza. Pero un accidente automovilístico cambió todo en un instante. La lesión en su columna era tan severa que los médicos dudaban que volviera a caminar. Pasó de los escenarios a una cama de hospital, y al principio lo único que sentía era rabia y desesperación. Pero en las noches más largas, cuando ya no le quedaban más lágrimas, empezó a repetir una frase que su padre le repetía: Nunca subestimes el poder de Dios, ni el de tu propia voluntad. Se aferró a aquellas palabras como quien se agarra de una cuerda para no caer. Empezó a orar,
no pidiendo un milagro inmediato, sino la fuerza para resistir. Y también empezó a creer en ella misma. No renunció a su sueño, lo redibujó, porque entendió que la danza no solo vive en el cuerpo, también en el alma. Y un alma con fe, aunque esté herida, todavía puede bailar. Porque la resiliencia no borra el dolor, pero sí lo convierte en fuerza. Y cuando la fe entra en el corazón, lo imposible comienza a dar señales de vida. Después de meses de dolor, terapia y esfuerzo constante, aquella joven logró lo que los médicos no se atrevieron a prometerle. Volvió a caminar. Primero con ayuda, luego sola, paso a paso, sin prisa, pero con fe. Sus piernas no recuperaron la agilidad necesaria para regresar al escenario como bailarina, pero ella no se detuvo ahí. En lugar de enfocarse en lo que perdió, se abrió a lo que podía construir. Descubrió otros talentos, otras pasiones. Comenzó a estudiar fisioterapia con el deseo de ayudar a personas que, como ella, estaban aprendiendo a volver a empezar. Su historia comenzó con una herida, pero terminó siendo una guía para otros. La fe y la determinación la sacaron de la oscuridad, y cuando hoy le preguntan cómo lo logró, responde con una sonrisa tranquila. No estuve sola. Mi fe y mi familia estuvieron conmigo a cada paso. Y es que la vida, aunque no siempre nos regrese lo que nos quitó, sí nos da nuevas formas de amar, de servir, de crecer. Porque a veces los sueños no mueren, solo cambian de forma. Y cuando uno se atreve a seguir, el propósito encuentra nuevos caminos. También está el caso de una madre joven que huyó de un país en guerra con 2 hijos pequeños. Lo dejó todo, su casa, su gente, su idioma, sus raíces. No sabía a dónde llegaría, pero sí sabía por qué lo hacía. Caminó por senderos inciertos, cruzó fronteras con niños de la mano y con el alma aferrada a una sola esperanza: encontrar un lugar donde pudieran vivir en paz. Hubo noches frías, hambre, miedo. Dormían bajo el cielo, sin más abrigo que sus propios cuerpos. Pero cada noche, abrazada a sus hijos, elevaba una oración sencilla, diciendo: protégelos, Dios, danos un nuevo amanecer. Esa fe fue su fuerza. Cuando su cuerpo no podía más, su corazón la empujaba a seguir. Con el tiempo llegó a un país donde nadie la conocía. No hablaba el idioma, no tenía dinero y por unos momentos sentía que no encajaba. Pero algo ocurrió. Personas desconocidas empezaron a tenderle la mano. Un techo, un plato de comida, una palabra amable. Empezó de cero, trabajando en lo que fuera, construyendo paso a paso un hogar para sus hijos. Aprendió el idioma. Sus hijos fueron a la escuela y ella misma se convirtió en voluntaria, ayudando a otras madres que, como ella, llegaban sin nada. Hoy entiende que nunca caminó sola, que aunque dejó su tierra atrás, Dios puso en su camino ángeles sin alas que le recordaron que aún en el exilio hay esperanza, que incluso cuando crees que todo está perdido, si hay amor, si hay fe, si aún puedes respirar, entonces todavía puedes levantarte. Porque quien lo ha perdido todo y sigue de pie, ha ganado algo que no se rompe: el alma fortalecida por la fe. La resiliencia, pues, no es un don reservado para unos cuantos. Es una habilidad que todos podemos desarrollar con el tiempo, como un músculo que se fortalece con cada intento. Tal vez hoy sientas que te falta fuerza, que te pesa el alma y que todo se te hace cuesta arriba. Pero aún así, dentro de ti, ya hay algo valioso: el deseo de seguir. Y con eso, se puede empezar. Si quieres construir resiliencia, empieza por volver a lo esencial. Aférrate a tus valores. Cuando todo parece nublarse, los principios son el norte que no cambia. La fe, la familia, la verdad, el amor, esos pilares no solo te sostienen,
también te orientan. Actuar desde lo que crees, incluso en medio de la tormenta, da sentido a las pruebas. Porque cuando sabes por qué luchas, resistir se vuelve más claro. No estás hecho para cargar todo tú solo. Apóyate en quienes te aman. A veces basta con una conversación para que el alma respire. Busca a tu gente, a tu madre, a tus amigos, a ese grupo donde te sientes comprendido. Pedir ayuda no es señal de debilidad, es un acto de sabiduría. Saber que hay alguien caminando contigo, aunque sea en silencio, renueva el ánimo. Aprende a detenerte un momento. La mente a veces corre más que el corazón y es necesario frenarla. Respirar profundo, cerrar los ojos, estar presente. No necesitas técnicas complicadas. A veces simplemente quedarte en silencio unos minutos puede darte claridad. La atención plena te enseña a mirar lo que sientes sin juzgarlo y eso te permite responder con calma en vez de dejarte arrastrar. Tampoco subestimes el poder de dar gracias. Incluso en días grises, hay algo que merece tu gratitud. Una sonrisa, un rayo de sol, un abrazo inesperado. Llevar un diario de gratitud, aunque sea con una sola línea al día, puede recordarte que la luz no se ha ido. A veces la fe empieza con agradecer por lo poco y desde ahí crece. Y si hay algo que libera el corazón, es el perdón. Soltar el rencor deja de castigarte por lo que no pudiste cambiar. Perdonar no borra lo que pasó, pero sí te permite avanzar más ligero. Ya sea que debas perdonar a alguien o perdonarte a ti mismo, hazlo. Porque la culpa y el resentimiento son cargas que no te dejan sanar. Y tú mereces sanar. Finalmente, sé compasivo contigo. No te hables como tu peor juez. Trátate como tratarías a alguien a quien amas. Si estás cansado, descansa. Si duele, permítete sentirlo. La resiliencia no se trata de ser invencible, sino de seguir adelante aún con heridas, sabiendo que no necesitas estar perfecto para ser digno de amor y de esperanza. Y recuerda esto, no estás roto, estás en proceso. Y quien sigue caminando, aunque sea lento, ya es un ganador. Así que sigue, con fe en ti, con fe en Dios. Porque mientras la fe te acompañe, no habrá noche tan oscura que no termine en claridad. Lo que es hoy lucha, mañana será paz. Y ese día, te lo aseguro, llegará. Salmo 37:24. Aunque caiga, no quedará postrado, porque Dios lo sostiene de la mano. Soy de Dios. Como un árbol firme en la tormenta, mis raíces van directo a Dios. Aunque el viento ruja y frío sienta, no me tumba, soy fruto de su voz. En mis días grises Él me alumbra, como un faro en la oscuridad. Cada herida se convierte en cumbre, donde florece su verdad. Mi fuerza interior no viene de mí, es fuego encendido por quien vive en mí. Mi alma canta con todo su fervor, porque tú, mi Dios, eres mi motor.
lágrima Él la sembró en jardines que el cielo planta, y en su tiempo todo brotó. Hay diamantes bajo presión, su gracia es mi dirección, mi fuerza interior no viene de mí, es fuego encendido por quien vive en mí. Mi alma canta con todo su fervor, porque tú, mi Dios, eres mi motor. Soy de Dios, no de la suerte, Él me hizo para brillar, sus promesas son mi fuerte y su amor me va a guiar. Mi fuerza interior no viene de mí, es fuego encendido por quien vive en mí. Mi alma canta con todo su fervor, porque tú, mi Dios, eres mi motor.